El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 4 de Juan, la porción del versículo, me parece 46 al 56, que es donde se menciona del 43 al 54, que Jesús sana al hijo de un noble. Pero antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedir que Dios dirija este estudio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la tecnología con la que nos permites entender y comprender y estudiar y retransmitir tu palabra. Pedimos que nos des sabiduría para poder comprenderla y dirige este estudio. Bendice a aquellas personas que han entrado, bendice a las personas que están escuchando este estudio. Guíalas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, les estaba diciendo que hoy día vamos a estudiar el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Para los que no han seguido la serie, lo pueden encontrar en internet, en la página de la iglesia. Están todos los estudios bíblicos que hemos tenido los viernes por la noche sobre el Evangelio de Juan. En realidad hay bastante material porque empezamos a estudiar el Evangelio de Juan en mayo del 2019. En mayo del 2019 empezamos a estudiar el Evangelio de Juan. Y ahora estamos en marzo del 2020 y recién estamos terminando el capítulo 4. Así que tienen mucho material para si quieren estudiar el Evangelio. Es nuestra forma de estudiar la palabra, hacerlo con mucha profundidad, ir al detalle, aprender mucho, de tal manera que realmente salgamos edificados con la palabra de Dios. Y antes de entrar al estudio del Evangelio de Juan, yo he preparado un material porque este pasaje del hijo del noble demanda un estudio con una metodología distinta para poder sacarle todo el jugo. Pero antes de eso, vamos a estudiar cuáles son los métodos que uno usa para estudiar la palabra de Dios. Hay diferentes métodos que usamos a la hora de estudiar la palabra de Dios. Voy a enseñarles algunos de ellos. El primer método es el método devocional, el método sintético, segundo, tercero, método biográfico, 4, método histórico, quinto, método teológico, sexto, método tópico o temático, séptimo, método analítico gramatical, y el octavo es el método comparativo. El noveno es el método periodístico, vamos a llamarle así. Vamos a explicar cada uno de ellos para que ustedes tengan una noción de todas las formas posibles en que uno puede estudiar la Biblia. Empezamos con el primero, que es el método devocional. El método devocional es el acercamiento simple a la Escritura, una lectura rápida y buscar alguna aplicación práctica a la vida cotidiana. Es lo que hacemos prácticamente la mayoría. Yo puedo afirmarles que entre un 80 o 90% de los creyentes tienen este tipo de estudio de la palabra, es decir, el método devocional. ¿Qué significa? Te levantas en la mañana y tomas un tiempo de oración para darle gracias a Dios, y quizás agarras un capítulo de la Biblia, o cuando estás en el bus o en el auto o en la tarde, agarras la Biblia, agarras un capítulo, lees una porción de la Biblia y te preguntas, Señor, ¿qué tienes que decirme hoy día? Cuando uno hace el método devocional, es una lectura rápida, en realidad no le dedicas mucho tiempo, pero te haces algunas preguntas como por ejemplo,
¿Hay algún ejemplo de conducta? ¿Hay algún pecado, ¿no?, en el texto? ¿Hay algún mandato o de repente hay alguna promesa? ¿Hay alguna advertencia? ¿Hay alguna doctrina o hay alguna profecía, ¿no? Entonces, este método devocional es el más común, es el más popular. Y creo que todos lo entendemos porque todos lo hemos hecho de alguna manera en algún momento de nuestro tiempo. Pero en realidad es un método que, si bien es cierto, Dios nos habla, Dios nos enseña, también es cierto que es un método bastante superficial, porque solamente va con una lectura rápida inicial y no siempre podemos sacarle todo el provecho a la enseñanza bíblica. El segundo método que existe es el método sintético. Nos muestra el libro como una unidad. Busca tener una visión global del libro y desarrollar un bosquejo lógico. ¿Qué cosa es el método sintético? El método sintético es cuando, antes de leer un libro de la Biblia, antes de estudiar un libro de la Biblia, yo necesito saber la información general, completa, es decir, tener una visión global. Vamos a explicarlo de esta manera. El libro de la Biblia es como un bosque. Entonces he escogido estudiar un libro de la Biblia y ese libro de la Biblia es como un bosque donde yo me voy a entrar. Pero antes de eso, yo quiero saber el bosque completo, quiero tener una visión completa del bosque, quiero volar por encima del bosque, ver qué tan grande es, ver de dónde a dónde va, ver por dónde están los caminos. Entonces, el método sintético es el primer paso que debemos hacer antes de leer un libro de la Biblia. Nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿quién lo escribió? En algunos casos es fácil. El Evangelio de Juan. ¿Quién lo escribió? Juan. Pero ¿cómo sabemos que lo escribió Juan? ¿Por qué? ¿Lo dice el mismo texto? Por ejemplo, las cartas de Pablo. Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Corinto. En este caso, Pablo inicia el libro presentándose él. Entonces es fácil saber que el libro de Gálatas, el libro de Corintios, el libro de los Filipenses, los Tesalonicenses, fue escrito por el apóstol Pablo. Es lógico, ¿no? Pero hay libros donde no sabemos el autor. Por ejemplo, Hebreos. No se sabe bien quién es el autor de Hebreos. Entonces, cuando queremos utilizar el método sintético, nos hacemos la primera pregunta: ¿quién lo escribió? Segundo, ¿a quién lo escribió? Tercero, ¿dónde se escribió? Cuarto, ¿cuándo se escribió? Y al final hacemos un bosquejo completo del libro para tener una visión completa y esquematizada de los temas que se tratan en el libro. Nosotros, en el estudio de los viernes, hicimos esto al principio. Cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, usamos este método, el método sintético. El método sintético, estudiamos el Evangelio de Juan. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribe? ¿Dónde? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el método sintético es lo que debemos hacer siempre antes de entrar a estudiar un libro de la Biblia. ¿Dónde encuentro esta información? Hay Biblias de estudio que utilizan unas hojas antes del libro, antes de empezar el texto bíblico, donde te explican esto. Entonces, si tienes una Biblia de estudio, vas a poder tener esta información ya en la Biblia misma antes de empezar el texto bíblico. Pero si no, puedes comprarte algunos comentarios. Hay muchos comentarios sobre cada libro de la Biblia.
basta con ir a una librería cristiana y buscar información, comprarte un comentario o ingresar en la web y en el Google, buscar el libro de Juan, el Evangelio de Juan o el libro que quieras estudiar y buscar toda esta información. A esto le llamamos el método sintético. ¿De acuerdo? Quiero decir que si alguno de ustedes tiene algunas preguntas, pueden irlas escribiendo acá en el mismo Facebook o mandármelo por WhatsApp y Lucita, mi esposa, está leyendo y ella va a retransmitirme las preguntas. Entonces, punto 2, método sintético. Vamos a estudiar el tercer método para estudiar la Biblia, es el método biográfico. Análisis de personas, contextos en que vivieron, buenos o malos, ejemplos que se desprenden de su vida. Esto es muy simple, ¿no? Estudiar, por ejemplo, la vida de Jacob. Esta es otra forma de estudiar la Biblia, es decir, no necesariamente tenemos que agarrar y leer la Biblia en forma consecutiva, cada capítulo en forma consecutiva. Es decir, si agarramos un libro de la Biblia, claro, lo vamos analizando capítulo por capítulo. Pero también una forma de estudiar la Biblia es estudiar por medio del método biográfico. Es decir, analizar a los personajes. Jacob, analizar la vida de Jacob y cómo fue, dónde nació, qué hizo, qué vivió, qué errores cometió, qué cosas buenas tenía, qué ejemplos me puede dar, ¿no es cierto? Y podemos seguir la vida de Salomón, ahí he puesto algunos ejemplos, pero la vida de David, ¿no? La vida de Jonás. Nosotros cuando empezamos el estudio del Evangelio de Juan, hicimos un estudio biográfico de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Era hermano de quién? Mucha gente se confunde, piensan que Pedro y Juan eran hermanos, no es así. Juan tenía su hermano que se llamaba Santiago o Jacobo. Y entonces, ¿de dónde venían? ¿Por qué Cristo los llamó los hijos del trueno? ¿No? Una expresión que significaba que eran explosivos, que eran personas de carácter fosforito, como se puede decir, etc. Entonces, cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, ya usamos el método sintético para empezar y ya usamos el método biográfico sobre la vida de Juan. Para los que asisten a nuestra iglesia, también hemos estudiado otros personajes. Hemos estudiado, por ejemplo, a Esteban, cuando estábamos estudiando Hechos de los Apóstoles, estudiamos la vida de Esteban. Hemos estudiado la vida de Felipe, el evangelista. Hemos estudiado la vida de Ananías. Hay 4 Ananías en la Biblia, no solamente Ananías y Zafira, sino que hay 4 diferentes Ananías, 2 buenos, 2 malos. En fin, esto es el método biográfico. Yo puedo tomarme en cuenta un personaje y decir, esta semana mi estudio de la Biblia va a estar alrededor de un personaje. Voy a estudiar un personaje de la Biblia, ¿no? Y escojo Abraham, Jacob, Isaac, ¿no? Los profetas, Samuel, Sansón, Gedeón, Pablo, Pedro, Juan, y aparte de esto hay otros personajes que valen la pena también estudiar, que son también muy interesantes. En fin, método biográfico. Para los que estudiamos los viernes la palabra, ya miren, hemos estudiado 2 métodos. Vamos al cuarto. Se conoce como el método histórico. Análisis de las circunstancias históricas y de la geografía local que afectan nuestra interpretación de los hechos y textos bíblicos. ¿Qué estamos diciendo? Cuando yo quiero estudiar la Biblia, debo entender un poco la historia. Por medio de la historia comprendo mejor
las cosas que estaban pasando. ¿Cuándo hemos utilizado este método los que estudiamos los viernes? La palabra cuando estudiamos la historia de la Samaritana. Cuando empezamos a estudiar la Samaritana, antes de entrar al texto mismo, hicimos un estudio histórico por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban. Descubrimos que hacía muchos años atrás el imperio asirio conquistó a el reino de Israel, lo que se conoce como el reino del norte. Entonces, ellos tenían la costumbre, los asirios, de llevarse a los líderes políticos, a los líderes militares, a las personas educadas, se las llevaban como esclavos y los esclavizaban. Y a cambio traían a su propia gente y les daban tierras en esos lugares que habían sido conquistados. El reino del norte, el reino de Israel, entonces fue tomado por los asirios, por el imperio asirio, y recién 100 años después el imperio del sur, el reino de Judá, es tomado por los babilonios. Durante esos 100 años, el reino del norte, el reino de Israel, se mezcló con los asirios. Y Samaria pertenecía a esa región. Samaria pertenecía al reino de Israel que se mezcló con los asirios. Por eso los de abajo, los de Judea, los judíos, decían que los asirios eran una mezcla, que no eran judíos puros. Por eso los judíos no les gustaban los samaritanos y los trataban como si fueran perros. ¿Entendieron? Este es un ejemplo histórico. De esta manera, cuando entramos a estudiar la vida de la mujer samaritana, comprendimos cómo Jesús estaba quebrantando tanta norma y tanta ley y costumbre social, porque Jesús era judío y era hombre, y esta era una mujer y además era samaritana, mujer y además samaritana, y ustedes saben que las mujeres en aquella época no tenían los mismos derechos que tenían los hombres. Si hay algo que ha conquistado Cristo para las mujeres fue eso, los derechos que tienen ahora. En aquella época la mujer era menospreciada. Mujer, samaritana, y en fin. Entonces, el método histórico nos permite analizar las circunstancias de la historia, de la geografía, que afectan la interpretación de los hechos. Por ejemplo, conocer un poco el imperio egipcio, conocer cómo funcionaba el imperio romano. Ya les mencioné quiénes eran los samaritanos. Por ejemplo, la isla de Patmos, donde Juan escribe Apocalipsis. ¿Dónde queda? ¿Por qué llegó Juan a la isla de Patmos? ¿O cómo murieron los apóstoles? Porque si entendemos cómo murieron los apóstoles, vamos a darnos cuenta que ellos dieron su vida por Cristo, y eso significa que no se robaron el cuerpo, sino que Cristo realmente resucitó. ¿Quiénes eran los celotes? Uno de los discípulos de Cristo era un celote. En fin, el método histórico siempre nos ayuda a entender e interpretar mejor los hechos y los textos bíblicos. Este es el cuarto método histórico. Repito, para lo del estudio del viernes, este es el tercer método, es el método que usamos al estudiar a la mujer samaritana. Vamos al quinto método, ¿no? El método teológico. Estudio sobre doctrinas bíblicas fundamentales. Ok, yo puedo leer la Biblia, puedo hacer una lectura de los libros de la Biblia, pero las doctrinas no están escritas en un solo versículo. La doctrina está dispersa por toda la Biblia. ¿Qué cosa es una herejía? Herejía es agarrar un versículo aislado y sacar una teología de ahí. La verdadera teología está escrita en toda la palabra, tiene que ser armoniosa con toda la palabra. Y entonces,
Ven la diferencia. Yo puedo decir, esta semana voy a estudiar un tema, voy a estudiar un personaje, a Pablo, o voy a estudiar a un personaje, a Jacobo. De repente la siguiente semana digo, quiero estudiar doctrinas, quiero tocar doctrinas y empaparme de ellas. Quiero saber exactamente, por ejemplo, qué es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad. Cuando yo estaba en el seminario me dieron un trabajo que hacer para la casa. Y el método era, el estudio era averiguar si realmente la Biblia habla de Trinidad o no. Si la Trinidad es un invento, si somos triteístas porque tenemos 3 dioses, como dicen los testigos de Jehová, o si realmente el concepto de Trinidad está en la palabra. Yo hice mi trabajo y después de una semana presenté mi reporte, mi trabajo a la profesora, donde decía definitivamente existe la Trinidad con todos los versículos que la respaldaban. O estudiar el tema de la salvación. ¿Salvados? ¿De qué? ¿De qué hemos sido salvados? ¿Redención? ¿Qué significa ser redimido? Significa que Él pagó un precio de rescate, significa que yo soy su propiedad. ¿Qué significa eso para mi vida? La justificación, ¿por qué? ¿De dónde? El perdón. ¿Cuál es el alcance del perdón de Dios? ¿Hasta dónde alcanza su perdón? ¿Me perdona siempre? ¿O a veces no hay perdón? ¿Qué es necesario para el perdón? La santificación. ¿Qué implica la santificación? Todo el mundo, todos los cristianos dicen, pero todos pecamos. Entonces si todos pecamos y todos tenemos que pecar, significa que Cristo no nos liberó de la esclavitud al pecado. Entonces, ¿en qué sentido santificación? Este es el método teológico. Vale la pena también que los creyentes no solamente usen el método devocional, agarrar un capítulo de la Biblia, leerlo rapidito y preguntarle a Dios qué me vas a decir hoy día, sino que realmente se metan a estudiar estos temas para que aprendan la doctrina que les salva, que los redime, que los justifica, ¿no? Y hay textos muy buenos, hay comentarios, hay material teológico muy, muy, muy bueno y algunos materiales son muy simples, tienen los términos muy simples para que la mayoría de personas los pueda entender. Este es el método teológico. Nosotros lo hemos utilizado a la hora de estudiar el Evangelio de Juan también. Cuando estudiamos, por ejemplo, Juan, el apóstol, el Bautista, Juan el Bautista, cuando él habla acerca de su labor de bautizo, él utiliza un término, arrepentimiento. Y estudiamos, ese es el método teológico, la doctrina del arrepentimiento, y lo estudiamos a profundidad. Cuando Juan el Bautista habla de Jesús, ¿no? Y habla de su eternidad, ¿no? Que antes que yo ya estaba Él, dice Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y entonces estudiamos la eternidad de Dios y nuestra eternidad, método teológico, doctrinas fundamentales, ¿no? El siguiente método es parecido, pero trata de temas o tópicos. Estudios sobre temas relacionados a la escritura, generalmente tomando temas para un análisis más profundo. El método tópico o el método temático, a diferencia del método teológico, ya no se enfoca en las doctrinas fundamentales, sino a otros temas de la Biblia que también están en la palabra y que queremos aprender, ¿no? Por ejemplo, el amor. ¿Qué es el amor? El amor ágape, el amor de Dios incondicional. ¿Cuál es el amor entre los hombres? Siempre que en los matrimonios se utiliza 1 Corintios 13, la gente confunde porque ahí se está hablando del amor de Dios, no se está hablando del amor entre pareja. Hace unos meses atrás hemos empezado en nuestra iglesia a estudiar las bienaventuranzas.
Cada domingo hemos estado predicando sobre una bienaventuranza. El domingo pasado hemos estado hablando acerca de la bienaventuranza de saber alabar a Dios. Y este domingo lo vamos a continuar. El poder de la alabanza es una bienaventuranza. O por ejemplo, mujeres de la Biblia, o los patriarcas, o hacer un estudio, hoy en día con tanta doctrina falsa, hacer un estudio sobre los falsos profetas. ¿Qué dice la Biblia? Características de los falsos profetas. La Biblia habla mucho de los falsos profetas. Bueno, hemos estudiado esto también. Este método también lo hemos usado a la hora de estudiar el Evangelio de Juan, cuando hemos estudiado a diferentes temas alrededor de la palabra. Entonces, método tópico, método temático. Vámonos al séptimo tema, el método analítico y gramatical. Para los que me conocen, saben que esto me apasiona. Me apasiona grandemente el estudio analítico gramatical. Es el análisis textual y gramatical de las escrituras. Todos los días envío un salmo, un estudio de los salmos para un grupo de personas que están inscritas en un chat sobre el devocional. Si alguno quiere inscribirse, me avisa y lo ponemos ahí en la línea. Las personas entonces reciben cada día un estudio de los salmos. Mucha gente me escribe y me dice, he leído este salmo tantas veces y no me había percatado de este texto, de esta expresión, de esta frase, ¿no? A mí esto me apasiona. El análisis detallado del texto, la composición gramatical, el contexto en que fue escrito, el significado de las palabras en los idiomas originales, el usar diferentes traducciones de la Biblia, los comentarios bíblicos. Ahora que hemos descubierto este método del Internet, debemos darle gracias al coronavirus por esto, pero voy a empezar unos estudios para los que quieran estudiar la palabra a profundidad, analizando, utilizando el método analítico gramatical. Y vamos a agarrar un libro y comenzar a, porción por porción, texto por texto, desmenuzarlo. ¿Cuándo usamos este método los que estudiamos el Evangelio de Juan? Cuando, por ejemplo, estuvimos analizando el texto de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hicimos un análisis gramatical detallado del texto. Entonces, ya de los 7 métodos, si descontamos el primero, que es el método devocional, de los 7 métodos, ya 6 métodos hemos utilizado en nuestro estudio del Evangelio de Juan cada viernes. Pero les recomiendo, métanse a este método analítico. Naturalmente se necesita tiempo. Para estudiar la palabra con detalle se necesita tiempo. Si te sientas frente a un texto bíblico, nunca te sientas solamente con la Biblia. Te sientas con la Biblia, con un cuaderno donde vas a tomar nota, con un lapicero, con lápices de colores para marcar en tu Biblia, resaltadores. Y entonces así se estudia la Biblia en una forma analítica y gramatical. Este método, como les digo, se lo recomiendo. Se necesita tiempo, cosa que muchos no tienen, pero es la mejor manera de entender la palabra de Dios. Octavo método es el método comparativo. Este es un método que analiza los textos comparándolos o contrastándolos con otros textos similares o paralelos. Voy a darles un ejemplo. Vamos a estudiar la resurrección de Cristo, por ejemplo. Y entonces Marcos tiene una visión, Mateo tiene una visión, Lucas tiene una visión y Juan tiene una visión. Es que cuando vemos un hecho, un evento, los observadores
ven las cosas desde distinto ángulo. ¿Mm? Por ejemplo, si vemos un accidente, unas personas se van a fijar en el chofer que causó el accidente, otros se van a fijar en el chofer que recibió el accidente, otros se van a fijar en el daño del vehículo. Lo mismo pasa con estos pasajes. Entonces, la mejor manera de entenderlos es haciendo un método comparativo. Utilizamos el mismo texto utilizado en otras partes de la Biblia y lo comparamos. De ahí viene el método comparativo. Por ejemplo, les mencionaba la resurrección en los 4 evangelios, o las parábolas. A veces las parábolas en los evangelios cambian, tienen datos diferentes. La historia de los reyes con la historia de Crónicas. El libro de los reyes cuenta la vida de los reyes y el libro de Crónicas lo repite, pero no siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque en uno de ellos se trataba de borrar los errores de los reyes y en el otro se mencionaban sin pelos en la lengua. Entonces, si vamos a estudiar, por ejemplo, el libro de Reyes, es necesario estudiarlo con comparación en el libro de Crónicas. Esto se conoce como el método comparativo. Pues bien, ahora ya vamos entrando al último método, que es el método que vamos a utilizar para estudiar el Evangelio de Juan en el capítulo 4 el día de hoy, que es el método periodístico. Analizamos los eventos haciendo las preguntas que haría un periodista que investiga un evento. Es decir, ha ocurrido algo, hay un evento que ha ocurrido, entonces, ¿qué preguntas nos hacemos? ¿Ah? ¿Qué preguntas nos hacemos? Por ejemplo, ¿qué? ¿O quién? ¿No es cierto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo? ¿Cómo terminó la historia? Entonces hacemos preguntas como si fuéramos periodistas y esto nos va a dar una gran riqueza a la hora de estudiar, especialmente eventos que ocurrieron en la Biblia. Y este es el método que vamos a utilizar ahora. Este es el método periodístico para Juan capítulo 4. Yo le pido a ustedes que vayan ahora a Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Muy bien. Juan capítulo 4, versículo del 46. No el 43, porque esto lo estudiamos ya hace un par de viernes. Nos quedamos en el versículo 45. Así que ahora nos toca del 46 al 54. Vamos a leer antes de eso. También al estudio del viernes le explicaba que el Evangelio de Juan tiene 6 discursos de Jesús, de los cuales ya hemos tocado 2, Nicodemo y la samaritana. Todavía hay 4 discursos más: Jesús el Hijo de Dios, Jesús el pan de vida, Jesús la luz del mundo, Jesús el buen pastor. Pero junto con los 6 discursos hay 7 milagros, ¿no? Jesús convierte el agua en vino, ya lo vimos en el capítulo 2, y ahora vemos el segundo milagro. Jesús sana al hijo de un noble. Todavía quedan 5 milagros más adelante, ¿no? El paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, Jesús camina sobre las aguas, en fin. Entonces, hoy día nos toca la segunda señal o el segundo milagro, sana al hijo de un noble. Vamos a leer del versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, pregunta entonces. Somos periodistas, ya estamos como investigando el tema. Entonces, preguntamos: ¿quién es el que está involucrado aparte de Jesús? A ver, la respuesta, correcto: un oficial del rey que vivía en Capernaum, en el versículo 46. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Qué cosa es un oficial del rey? Era un funcionario. En ese momento, en Capernaum, el rey era Herodes Antipas. Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños, tratando de matar a Jesús, cuando nació Jesús. Este es el hijo de ese Herodes. Y este Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, es el que decapitó a Juan el Bautista. Y entonces, este era un funcionario de él. Este era un funcionario del rey. ¿Y qué significa esto? Que significa que era una persona con rango, con dinero, con influencia y con poder. O sea, este hombre de Capernaum, este funcionario, un hombre con poder, de alto rango, se codeaba con la gente de alto vuelo, de la clase alta, probablemente tenía mucho dinero, porque los que estaban en el poder alrededor del rey siempre se llenaban de dinero, robaban por todas partes, explotaban al pueblo con los impuestos, y este era un funcionario de este Herodes. Muy bien. Segunda pregunta: ¿qué estaba ocurriendo? Versículos 46 y 47. Dice que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Él está buscando desesperadamente la ayuda de Jesús, porque a pesar de su poder, de su riqueza, de su posición social, de sus beneficios, no podía hacer nada para sanar a su hijo. Creo que no hay nada más fuerte en esta tierra que un padre que vea morir a sus hijos. Él no podía comprar la salud de sus hijos, de su hijo. No tenía el poder
no podía hacer nada, estaba completamente, no tenía posibilidad, imposibilitado de conseguir sanidad para su hijo. Ningún padre debería ver morir a su hijo. El dolor es tan grande que no existe palabra para definirlo. O sea, si se muere tu esposo, te conviertes en viuda. Si te muere tu esposa, te conviertes en viuda. Si se muere tu padre o tu madre, te vuelves huérfano. Pero si se muere tu hijo, no existe palabra en el diccionario que pueda expresar eso. El dolor de un padre perdiendo a su hijo, creo que es el dolor más grande que puede haber. Una madre también, ¿no? Entonces, este hombre estaba enfrentando una situación realmente terrible, ¿no? Y él llega ante Jesús y le ruega. Yo me imagino que una persona con Herodes Antipa, tan prepotente, tan petulante, quizás podía haber llegado a Jesús y decirle, bueno, ¿sabes qué? Tienes que venir, te ordeno que vengas, voy a mandar soldados para que te traigan y para que cures a mi hijo. O podía llegar y decir, te ofrezco dinero para que sanes a mi hijo. Pero este hombre sabe que con Jesús no puede jugar. Él sabe que con Jesús, para realmente conseguir la sanidad de su hijo, él tiene que humillarse. Y cuando un padre tiene que hacer esto por un hijo, no le importa, ¿cierto? Si la vida de tu hijo está en peligro y para conseguir la sanidad tienes que humillarte, nosotros los padres lo hacemos. No nos importa lo que haya que hacer, porque la vida de nuestros hijos es más importante. Este hombre me llama la atención porque nuevamente refleja que el dinero y el poder, la posición social, no consiguen las cosas importantes de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? En el versículo 46 nos dice que este hombre que vivía en Capernaum, es a 39 kilómetros de Caná, para los que vivimos acá en Suiza, es más o menos la distancia entre Schönenberg y Ikea de Spreitenbach. O sea, imagínate irte de aquí hasta allá, o caminando, o en burro, o en caballo. Esa es la distancia, 39 kilómetros. Porque Jesús estaba en Caná. En Caná, donde convirtió el agua en vino, ¿no? Entonces ya sabemos quién, sabemos los hechos que estaban ocurriendo, ya sabemos dónde está ocurriendo los hechos, es en Caná. El hombre de Capernaum se va hasta Caná. Y entonces la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le habla a los galileos que lo habían recibido. En el versículo 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Es decir, el versículo anterior dice, ninguno es profeta en su tierra. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, no le creen. Dicen, no, pero si a este lo conocemos desde niño, le conocemos al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, le conocemos a toda la familia, y ahora viene a dárselas de Dios. O sea, entonces la gente no le creía. Pero después, cuando vieron los milagros que él comenzó a hacer, entonces empezaron a creer.
Entonces Jesús, cuando llega a Galilea, les dice, lo primero que les dice es, sí, pues ninguno es profeta en su tierra. Pero ahora los galileos lo están recibiendo. Y les dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, estaban creyendo en él porque lo estaban viendo hacer milagros. Y sabemos que está hablando con ellos, porque no está hablando con el funcionario, porque si estuviera hablando con el funcionario, le hablaría en singular, ¿no? Entonces Jesús le diría, si no vieras, ¿no? Si tú no vieras, ¿no? Pero acá habla, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces él está hablando a estos galileos. Les está exhortando que son gente que cree porque ve milagros. Este es el texto que les estuve mostrando hace un momento. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y esto nos habla de la gente que busca milagros. La gente que cree porque ve milagros es la gente simple, es la gente que tiene una fe superficial, una fe barata. Es una fe traicionera, porque esta gente que vio los milagros de Jesús, después pidieron que lo crucificaran. Es una fe fácilmente engañable. La gente debería buscar la palabra de Dios y buscar al Señor de los milagros y no a los milagros del Señor. Debe ser Jesús el que nos interesa y no lo que Él pueda hacer. Esa es una fe honesta, sincera. Es como cuando tú llegas a una casa. Imagínate si tú buscas a una persona solo por interés. ¿Qué tipo de amistad le estás ofreciendo? Si tú quieres acercarte a una persona solo por lo que te puede dar, y eso es lo que hace la gente con el Señor. Veamos un texto siguiente. Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la profundidad de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir con esto? De que ellos estaban pidiendo un milagro, una señal. Y Jesús le dice, no, la única señal que ustedes van a tener es que yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. La resurrección va a ser la gran señal que ustedes van a ver. Pero lo interesante es que a esta generación, él llama a la generación mala y adúltera. ¿Por qué mala y adúltera? Porque la gente que solamente busca los milagros de Jesús tiene un corazón malo, un corazón interesado, un corazón que solamente lo busca por conveniencia. ¿Y por qué es adúltera? Porque la palabra adúltera significa que han adulterado la fe, han torcido la fe, han malogrado la fe. Por eso es generación mala y adúltera. Bueno, volvamos a Juan. Volvamos a Juan al capítulo 4. En el versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende antes que mi hijo muera. Él está desesperado y él está viendo
a la gente, a los galileos que están alrededor de Jesús, que están hablando con él, le están haciendo perder tiempo. Él quiere que el Señor venga rápido, su hijo se le está muriendo. Entonces el padre está desesperado. Y él insiste en que Jesús descienda con él. Y a veces la aflicción, el dolor, nos hace buscar a Dios con desesperación. Hay un salmo, es el Salmo 78, versículo 34, que dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. A veces es necesario estar en una situación de urgencia y desesperación para buscar a Dios. Y nos quejamos por lo que nos está ocurriendo, cuando en realidad lo que pasa es que Dios nos está llamando. Porque cuando las cosas van bien, dejamos a Dios de lado. Cuando las cosas van bien, somos los ateos, los agnósticos, los que no creen en nada, los superadazos, los recontramodernos, los progresistas. Sí, y cuando empezamos a morir, empezamos a clamar a Dios. Y entonces, por eso la gente a veces no entiende. Si buscáramos a Dios en todo tiempo, probablemente no tendría Dios que hacernos morir para que lo buscáramos, ¿no? Entonces volvemos al capítulo 3, al capítulo 4 de Juan. Entonces Jesús le dijo, versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En primer lugar, es un milagro a la distancia. Jesús da la orden. Jesús da la orden. Y el milagro ocurre en Capernaum, a 39 kilómetros. Los milagros de Dios trascienden el espacio y ocurren en el tiempo de Dios, cuando Él quiere que ocurran. Es decir, cuando Jesús da la orden, hasta los microbios se sujetan. Los virus desaparecen. Siempre recuerdo con mucha gracia esa escena cuando Jesús le dice a los discípulos que han estado pescando toda la noche y no pescaron nada. Y de repente llega Jesús y les dice: bueno, tiren la red al otro lado. Y todo el mundo le dice: pero si hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Y cuando ellos tiran la red, dice que no podían sacar la red por todos los peces que estaban ahí. Y me imagino la escena, que eso significa. Cuando Jesús le dice a los pescadores: tiren la red, inmediatamente los peces que estaban en el lago, ahí inmediatamente, comienzan a recibir una orden de su creador y comienzan a agruparse, comienzan a pasarse la voz entre todos. ¡Ay, ay! El Señor ha dicho a la derecha, todo el mundo a la derecha, todos los peces a la derecha, porque ahí van a tirar la red para pescar. Cuando Jesús da la orden, los peces obedecen, los microbios obedecen, los virus obedecen, la enfermedad, no sabemos qué enfermedad tenía el niño, pero cuando Él da la orden, el mundo obedece. Hoy en día que estamos con este tema del coronavirus, no se dejen asombrar, por favor, por esta gente ridícula que, llamándose pastores o profetas o apóstoles o lo que sea, han salido por ahí en televisión a reprender al virus, a proclamar, a declarar que ellos tienen el poder para bloquear el virus. Estos son estafadores, son mentirosos, son engañadores, ¿no? Lo que sí este virus nos está llevando a reflexión. Primero, está haciendo pensar en lo que es la iglesia. Mucha gente que va a la iglesia cuando
tiene ganas o no tiene ganas. Pues ahora no hay culto. Entonces, a ver cómo crece su fe. ¿Mm? Mucha gente no tiene la oportunidad de tener acceso a la palabra. Ahora el Internet da acceso a la palabra. Entonces, hay cosas que este virus está trayendo positivas. Ahora que estamos en casa, que no podemos salir de casa, aprovechamos para tener más tiempo con la familia. ¿Perdón? Que no debemos salir en Suiza. Que no debemos salir en Suiza, ¿no? Acá no debemos salir, pero tenemos más tiempo con la familia. Hay padres que van a tener más tiempo con sus hijos. Entonces, el Señor tiene un propósito, porque hay algo interesante en todo esto. La gente se burla del Apocalipsis, se burla de las copas de ira de Dios, de los juicios que van a venir. Y es interesante, porque un doctor español dijo que esto era un virus de pacotilla. Un virus de pacotilla, porque al 85% de la población va a ser como una gripe normal. Entonces, ¿cuál es el problema? El 15% restante que tienen las defensas bajas, que puede ser una persona enferma y que tiene su sistema inmune débil, o ancianos, por ejemplo, se les cierra el pecho y no pueden respirar y fallecen. Entonces, para ese 15% es muy peligroso y el contagio es muy rápido. Pero en sí mismo el virus, como decía este médico, es un virus de pacotilla, porque al 85% de la población no le puede hacer nada. Interesante cómo un pequeño virus tiene ahorita a todo el mundo doblegado. Tiene a todo el mundo de rodillas. Los países están cerrando fronteras. Hay órdenes del gobierno de quedarse en casa porque esto se va a convertir en una pandemia. Y es un virus de pacotilla. Imagínense cuando Dios mande sus virus. Cuando Dios mande sus juicios. Ahí la gente va a llorar. Les recomiendo, busque a Dios. Arrepiéntase, busquen el Señor. Porque cuando venga realmente el tiempo de Dios, del juicio, entonces la gente va a llorar. Así que Jesús mandó la orden a la distancia y se sana. El niño se sana. Jesús no desciende con el funcionario. No, solamente da la orden. Y interesante porque en algunos casos en la Biblia, Jesús quiere estar presente. En el caso de Lázaro, le avisan que Lázaro estaba mal, sus dos hermanas, Marta y María, pero Jesús no desciende, se queda, a propósito, y le dice a sus discípulos, no, después, todavía, más adelante, cuando de repente se muere Lázaro, y Jesús desciende. Y entonces se acerca Marta y le recrimina al Señor, Señor, ¿por qué no viniste cuando te llamé? ¿No? Ya Lázaro está muerto, ya tiene 3, 4 días de muerte. Y Jesús le dice, no, porque esto es para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús elige cuándo, dónde y a quién sana. Lo voy a repetir suavemente. Jesús elige cuándo, dónde y a quién. Y cuando cualquiera crea que declarando, confesando, reclamando, exigiendo que Dios haga un milagro, Dios lo va a hacer, se equivoca y queda en ridículo. Como muchas veces hemos visto, estos pastores de hoy en día que salen por ahí a reclamar, exigir, declarar, decretar, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere, y no nosotros. Y entonces dice el texto bíblico, y esto es muy interesante, que el funcionario cree la palabra de Jesús. No cree en Jesús, sino cree en la palabra de Jesús. Porque él ya de por sí está creyendo en Jesús,
porque ha ido a buscar ayuda. Pero en el momento en que Jesús da la orden, él cree en la palabra y descansa en la palabra de Dios. Abraham dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. No dice creyó en Dios, sino creyó a Dios. Esto quiere decir que nosotros creemos a la palabra de Dios. Y eso es lo que se considera, en el caso de Abraham, le fue contado por justicia. En el caso de este funcionario, él cree en la palabra. Y la pregunta es esta: ¿crees en la palabra? ¿Crees en la palabra de Dios? Cuando ves un texto, un mandato, una orden de Dios, ¿la obedeces porque crees en él? ¿O solamente crees lo que te conviene creer? Como decíamos en la iglesia, obediencia cuando queremos. Es decir, obedecemos cuando se nos antoja. Le llamamos la obediencia selectiva. Obediencia selectiva. Obedezco lo que quiero obedecer y desobedezco lo que no me gusta. Bueno, ¿cómo termina la historia? Y vamos terminando el estudio de hoy. Dice el texto: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. Y le dijeron: tu hijo vive. Y esta escena es interesante porque Jesús le dijo esas palabras: tu hijo vive. Y cuando él llega, sus siervos salen y le repiten la palabra: tu hijo vive. Yo me imagino que eso le ha hecho recordar a él la palabra de Jesús. Cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y ahora llega y los discípulos le repiten la misma palabra, es como decir: aps, uy, Jesús, eso fue lo que me dijo Jesús, ¿no? Tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Terminamos. Cuando leo esta historia, puedo sentir el agradecimiento de este hombre cuando Jesús sanó a su hijo. Yo me imagino cómo debe haberse sentido teniendo a su hijo casi moribundo, muriendo en realidad, y que Jesús lo sanara. Esto debe haber sido impactante, el agradecimiento que este hombre debe haber tenido hacia Jesús. Y la segunda cosa que a mí me maravilla es qué precioso es saber que yo tengo a Jesús, a quien puedo clamar si mi hijo está enfermo. Tener a Jesús en cualquier necesidad. Para mí Jesús no es extraño. Yo hablo con Él todos los días. Cada mañana me levanto a las 6 de la mañana para tener un tiempo de alabanza, de oración. Hablo con Él, lo saludo en la mañana, me pongo a cantar, escucho alabanzas, elevo mi canto hacia Él. Tengo a Jesús en mi corazón, me siento tan lleno, y saber que puedo, saber que tengo acceso a su trono. Tercero, si hay algo que llena mis oraciones, siempre son mis hijos. Orar por mis hijos, interceder por ellos. Nunca dejes de orar por tus hijos e interceder por ellos. Aunque tú lo hagas continuamente, mantente siempre igual. Tus oraciones levantan ángeles con espadas alrededor de tus hijos para protegerlos de la maldad. Tus oraciones cubren a tus hijos. Por eso, nunca dejes de orar por ellos. Y por último, debo estar profundamente agradecido a aquellas personas que me ayudaron en la vida a instruir a mis hijos en los caminos de Dios. Ver a mis hijos ahora ya grandes, encaminados en los caminos de Dios,
me da una tranquilidad y una fortaleza. Jesús, en este caso del hijo del noble, sanó aún más, sanó el corazón de un padre desesperado porque su niño estaba enfermo. Yo creo que no hay mayor gloria que tener a Jesús cerca de nosotros, a quien podemos clamar. Que Dios te bendiga. En este momento toma un tiempo para orar por tus hijos. Dale gracias si tus hijos están sanos. Pero sobre todo, dale gracias a Dios por esa maravillosa oportunidad que tienes de tener a un Jesús a tu lado, al que puedes buscar en cualquier instante. Y como Él respondió a este funcionario de Herodes, ¿cuánto más va a responderte a ti en tu oración? Que Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por la palabra que nos has enseñado. Te bendecimos, pedimos que tú dirijas nuestro corazón hacia ti, que aprendamos a creer en tu palabra y descansar en ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.